un saludo cordial a todos los presentes. Es para mí un honor como ministra de Cultura de Aruba dirigir algunas palabras a ustedes en la ocasión de la Semana de la Integración Cultural y Lingüística con el Gran Caribe. Este encuentro que realmente demuestra una vez más los muchos lazos estrechos que existen entre La Guajira, específicamente Riohacha y Aruba. Ambas sociedades son partes íntegras del Gran Caribe, unidos por milenios por el Mar Caribe. Si hoy en día en Aruba el español es el segundo idioma más hablado, en el Caribe se estima que un 70% de la población es hispanoparlante. Como expresión cultural de la región latinoamericana, el español es un legado que facilita la comunicación entre nuestros pueblos. Además, es un vehículo cultural fuertemente vinculado con la religión católica cristiana en nuestra área. Sin embargo, las creencias indígenas y la incorporación de elementos religiosos africanos siguen existiendo hasta hoy en día en todo el Gran Caribe. La música del tambor, un ritmo que alimenta el alma de los caribeños y da color y alegría en sus fiestas. El arte culinario en la región caribense tiene ingredientes de muchas comunidades. Si bien están presentes los regalos del mar, también presente está el maíz, la yuca, el plátano y no puede faltar un buen sancocho, asado a la parrilla y mucho más. Son las condiciones naturales que hicieron posible la comunicación y migración entre las diferentes áreas del Caribe. Navegando los corrientes del Mar Caribe, las indígenas y después los colonizadores europeos pudieron trasladarse fácilmente de un lugar a otro. Estas condiciones facilitaron también la navegación entre las islas Aruba, Bonaire y Curazao y la tierra firme de Venezuela y Colombia. También las condiciones naturales facilitaron la llegada del primer habitante de Aruba hace unos 3.500 años de la tierra firme. Una distancia que facilitó lazos económicos, sociales y culturales entre nuestros pueblos hasta hoy en día. Que estos intercambios y lazos estén muy presentes se comprueba de forma contundente en el intercambio cultural y académico que se realiza en esta Semana de la Integración Cultural y Lingüístico con el Gran Caribe aquí en Riohacha. Los talleres de papiamiento, la conferencia Historia del Papiamiento y claro está, la conferencia Lenguas Indígenas y su sobrevivencia subrayan la importancia del intercambio y la divulgación de los resultados de investigaciones académicos. Estoy segura que el ilustre don Ramón Todd Anderey, conocido como Monche, compartirá su conocimiento y resultados de estudio académicos en cuanto a la historia y la estructura lingüística del papiamiento. El conciudadano don Ramón Monche ha recibido muchos reconocimientos y premios en Aruba y en Riohacha por sus trabajos literarios, lingüísticos y especialmente al engrandecer el conocimiento del papiamiento. Son sus cualidades como investigador académico con una trayectoria de más de medio siglo que resaltan en sus publicaciones, conferencias y talleres. Don Ramón es un gran maestro con una pasión notable en sus trabajos. Con permiso de Ramón, don Monche quisiera ampliar otras cualidades suyas como maestro de por vida. Don Ramón simboliza a perfección los lazos incrementables que existen entre Riohacha, La Guajira y Aruba. Riachero de nacimiento, arubano de formación, que a través de sus labores y personalidad alimenta los espíritus históricos, sociales, culturales y lingüísticos de nuestros pueblos y que contribuyen a la integración del Gran Caribe. A don Ramón y a todos que contribuyeron por realizar esta Semana de Integración Cultural y Lingüística con el Gran Caribe, les deseo una semana fructífero y de hermandad. Gracias.
Mashadanki, por concederme la oportunidad para dirigirme a ustedes y que el universo les recompense ricamente por sus labores y bondad para nuestros pueblos y la humanidad. Mita deseaboso, hopi éxito durante Semana de Integración Cultural y Lingüístico con Gran Caribe. Mashadanki, para mostrar interés para más de nos duche idioma materno, papiamento, un idioma que mita masha orgulloso de je. Lo boso para que papiamento tem hopi palavra derivada de vosso idioma espanhol. Disfrutar de enseñanza de Semana aquí. Mucho éxito durante esta Semana de Integración Cultural y Lingüística con el Gran Caribe. Muchas gracias por su interés en nuestro idioma materno, el papiamento. Estoy muy orgullosa de mi idioma natal. Van a notar cuántas palabras derivadas del español tiene el papiamento. Que disfruten de la enseñanza de esta semana. Un cordial saludo de Aruba para cada un de vosotros. Un saludo cordial desde Aruba para cada uno de ustedes.